6 claves del índice el Standard & Poor's 500. Empecemos por definir, es un índice que agrupa las 500 empresas más importantes del sector económico de los Estados Unidos. Y su primera clave, y fue una de las cosas que me hizo a mí pues tener la confianza de trabajar sobre el derivado de este índice, es su profundidad. Es un mercado muy profundo, tiene una capitalización aproximadamente del 80% de toda la economía de los Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos tiene aproximadamente 30 millones de empresas, entre fábricas y comercios y todos los sectores, agrupando todos los sectores económicos. Sin embargo, esos 30 millones de empresas solo agrupan el 20% de la capitalización de toda la economía, mientras que en esas 500 empresas en el índice, si hacemos la comparación, tienen el 80% de capitalización. ¿Por qué? Porque una de sus regulaciones, entre otros criterios que tiene que cumplir cada empresa que entre o que participe en ese activo, en ese índice, es que debe tener un capital suscrito mínimo de $4.000 millones. Si nosotros multiplicamos $4.000 millones por las 500 empresas, podemos imaginar que no tenemos que pensar mucho y es matemática simple, que es un mercado con una capitalización bien fuerte y eso lo hace profundo. La segunda clave es su transparencia. Es un mercado que tiene acceso a la información pública de todos los informes, sobre todo que inciden sobre este índice. Es decir, por ejemplo, parte de mi plan de trading es hacer el análisis del premercado y justo después de la parte gráfica, de hacer el análisis gráfico o técnico, digamos, una de las cosas que hago antes de tomar decisiones en el mercado es ir a Forex Factory, que es una de esas tantas plataformas disponibles a nosotros los traders minoristas y a todo el mundo para evaluar las noticias que pudieran incidir en el día que estemos operando. Eso lo hace supremamente transparente y es extraordinario porque es totalmente público. La tercera clave para mí es la libertad. ¿Qué sucede? Hay activos financieros que no permiten, dependiendo del sector en el mercado en que se encuentre, no permiten que los traders puedan operar de manera cuando las tendencias son bajistas, solo cuando son alcistas. Mientras que en todos los derivados del Standard & Poor's 500, el mini y el micro y todos sus otros activos permiten que nosotros los traders tomemos ventajas en el mercado de las tendencias alcistas y también bajistas. Eso nos da a nosotros una libertad enorme. La cuarta clave sería la flexibilidad. Debido a sus regulaciones, de una u otra manera protegen a todo ese conglomerado de traders minoristas que participamos en este mercado. Una de las reglas que tiene este índice es que si en un momento determinado hay un impulso de mucha volatilidad que esté influyendo en el mercado por cualquier razón, sea por una inyección fuerte de capital o como sucedió el año pasado, por ejemplo en el caso de la pandemia, fue primera vez que vivíamos algo así, en donde en mediados de febrero y principios de marzo tuvimos varias paradas del mercado. Para muchos traders, incluyéndome, fue algo muy sorprendente ver que de repente estábamos operando y se paraba el mercado y de repente al rato pues volví otra vez a arrancar. Bueno, esto es una regla que tiene un criterio que maneja digamos quienes regulan, los agentes que regulan este índice, en donde si eso existe y la volatilidad se cumple en un rango de tiempo muy corto, sea a la baja o a la alza, ellos están en todo el derecho de parar el mercado para calmar un poco la euforia y dejar ver
¿qué va a pasar? Se esperan 15 minutos, lo vuelven a activar y si continúa en un lapso de tiempo más pequeño, de unos 5 o 10 minutos, entonces paran totalmente el mercado hasta el siguiente día. Eso lo hace para mí muy flexible porque sabemos que por más manipulación que haya, pues estamos trabajando en un mercado equilibrado. La quinta clave para mí es su amplitud, ya que esto hace que lógicamente hayan más participantes y también más inversiones metidas en este mercado interesados en participar, y eso lo hace muy amplio. Y por último, es un mercado cíclico. Como incide directamente en la economía de los Estados Unidos, pues recuerden que uno puede irse al pasado, ver cómo fueron los comportamientos, sobre todo en crisis, y cuando luego estemos en presencia de esos movimientos, ya sabemos cómo se va a comportar y podemos hacer proyecciones que pudiéramos estar, digamos, salir muy en ventaja en este mercado. Para mí, esta es una de las grandes, digamos, claves importantes de este índice y es lo que me ha hecho a mí especializarme exclusivamente en el mini del Standard & Poor's 500. Claro, eso no quiere decir que yo no opere o pudiera ver otros mercados. Sin embargo, para mí lo más importante es todas estas, digamos, claves que tiene el índice y que lo agrupa para que dentro y que se manejan dentro de su derivado, el mini y el micro, y que nos hace trabajar a nosotros, los traders, por ejemplo a mí particularmente, de manera muy segura. Estas son las 6 claves que traigo para el mini del Standard & Poor's 500 y bueno, te espero en los comentarios.